Bien, pues bienvenidos. En este vídeo vamos a ver la representación del conocimiento con marcos y guiones. La idea es organizar el conocimiento en lo que en otros sitios se llama redes taxonómicas, de forma que se pueda explotar las propiedades de herencia de propiedades. Es el penúltimo tema de teoría de la asignatura. El siguiente es introducción al aprendizaje. Bien, pues como veis, parece marcos y guiones son dos elementos diferentes de representación del conocimiento, pero están muy relacionados. Prácticamente está aceptado que los guiones son simplemente un tipo de marco que tiene unas propiedades específicas. Entonces, un marco sería algo más general y guión es una especialización de los marcos con unas propiedades que son bastante interesantes que vamos a ver después. Sobre los marcos, pues están propuestos por Minsky en 1975. La idea es que son una estructura de datos para representar conocimientos. Y lo propone Minsky dado que en ese momento el método de representación del conocimiento, el método de representación de conocimiento por excelencia era la lógica. La lógica, en particular, pues se utilizaba mucho la lógica de predicados. Sin embargo, hay cosas que no se representan bien con lógica de predicados. Ya hemos visto algunas en los casos anteriores, pero aquí, por ejemplo, una cosa que no se representa bien es las excepciones, las piezas de información que son excepciones. Por ejemplo, estaría bastante bien aceptado decir que las aves vuelan. También está bastante aceptado decir que las gallinas son aves. Sin embargo, no está aceptado que las gallinas vuelen. Entonces, eso es una excepción. Eso no se representa bien con lógica de predicados. Y si se intentase, estaríais introduciendo una contradicción. Y ya sabéis que en cuanto a introducir una contradicción en lógica de predicados, pues ya el sistema no funciona como interesa. Por tanto, la propuesta de Minsky es para abordar diversas limitaciones, pero una, por ejemplo, que a mí me resulta bastante evidente sería esa, la representación del conocimiento excepcional. Como pone el último punto, Minsky no da una idea concreta de lo que es marco, da solo propiedades, ideas genéricas. Esto hace que después los diferentes autores que han intentado implementar sistemas basados en marcos, pues den algunas propiedades que decía Minsky, incluso den otras que no decía Minsky, o que incluso no implementen todas de las que proponía Minsky. Entonces vamos a tener diferentes sistemas con diferentes propiedades y todas ellas, pues, bueno, en su forma, van a representar conocimiento con marcos. Bien, los guiones los vamos a ver después, pero una introducción muy breve es que son propuestos por Zhang. Zhang es el mismo de los grafos de dependencia conceptual y la idea es que Zhang se da cuenta de que hay cosas que no se representan bien con grafos de dependencia conceptual y entonces pues se le ocurre esta estructura, los guiones, que le da bastante potencia al sistema. Bien, pues entramos en los marcos. Para Minsky, ¿qué es un marco? Un marco es una estructura de datos que representa algo en base a una serie de propiedades. Entonces, pues si por ejemplo queremos representar un cumpleaños infantil, entonces eso sería una estructura de datos que tiene una serie de propiedades.
Pues, ¿qué propiedades tiene un cumpleaños infantil? Para pensar en las propiedades que tiene, Minsky también se basaba en lo que decía en su momento algunos psicólogos, que es que cuando decimos el término, en este caso cumpleaños infantil, en nuestra cabeza aparece una o varias imágenes que todas ellas tienen elementos en común. Por ejemplo, cuando nosotros decimos cumpleaños infantil, pues posiblemente en esas imágenes que podríamos decir que aparecen en nuestra cabeza, en esas imágenes, en todas ellas, pues seguramente aparece una tarta, aparecen varios niños, aparecen velas, quizá aparecen globos, quizá aparecen regalos, etc. Entonces, esa tarta, ese niño destacado sobre el resto de niños, la alegría que hay en esa situación, todo eso serían propiedades que definen el marco cumpleaños infantil. De forma genérica, un marco va a tener información de esas propiedades, aparte va a tener información de cómo hay que usar ese marco. Es decir, si un sistema quisiese implementar uno de esos marcos, pues ya sabe que tiene que asignar o tiene que crear de alguna forma esas propiedades que definen el marco. También lo que se espera cuando detecta la presencia de un marco, es decir, pues si tenemos un sistema que con una serie de cámaras, por ejemplo, que ven unos niños jugando, una tarta, unas velas encendidas y un niño que tiene, por ejemplo, una corona que está soplando la tarta, pues entonces el sistema podría deducir, esto me parece a mí que es un cumpleaños infantil. Y si es un cumpleaños infantil, pues espero o deduzco que seguramente también hay regalos. Aunque no lo estoy viendo, pues seguramente el niño que está destacado va a recibir regalos. Y bueno, también podría tener algunos elementos en el caso en el que el sistema hace deducciones y esas deducciones se confirman. Por ejemplo, imaginaros que el sistema está aprendiendo lo que son diferentes cosas. No es lo mismo una fiesta infantil genérica que un cumpleaños infantil. Y entonces, si el sistema estuviese dudando entre esos dos y de repente ve los regalos, pues entonces de alguna forma podría almacenar en esa estructura de datos que lo que ha percibido se parece más a un cumpleaños infantil que a una fiesta genérica infantil. Por tanto, una cosa que es importante en un marco son los campos que definen esos marcos. Aunque ahí pues dice que como no hay ideas claras, Minsky no decía ideas claras, pues la gente que implementó estos sistemas hizo diferentes interpretaciones. Y una cosa muy muy interesante es que un marco puede contener otro marco. Por ejemplo, hemos abordado el caso del cumpleaños infantil, y dentro del cumpleaños infantil hemos dicho que hay una tarta, pero también podríamos decir el marco tarta sin hacer referencia al cumpleaños infantil. Entonces, cuando yo digo tarta, a vosotros os aparecen varias imágenes de cosas que vosotros llamáis tarta, y todas esas imágenes tienen elementos en común, que son, pues, por ejemplo, pues que tiene colores agradables, que está dulce, que seguramente tendrá cierta altura, puede tener nata, etcétera, etcétera. Se le puede poner una vela, cosas así. Serían descripciones de las imágenes que aparecen en vuestra cabeza. Bien, ¿para qué concebía Minsky los marcos? Pues sobre todo para tareas de reconocimiento y predicción.
La idea es que tengo un sistema automático que recibe información y, según lo que detecta en esa información, es capaz de entender la situación en la que se encuentra. A su vez, al entender la situación en la que se encuentra, puede predecir qué los elementos van a aparecer en ese flujo de información que está recibiendo. Y posteriormente vamos a ver un ejemplo de esas tareas de reconocimiento y predicción y cómo eso está relacionado con las redes de activación. Un comentario. Minsky avanzaba que los marcos sirven para representar diferentes puntos de vista del mismo objeto. Por ejemplo, yo puedo tener en mi cabeza el marco alumno, y el marco alumno estará caracterizado por diferentes propiedades como el nombre, dónde se suele sentar en el aula, si suele hacer ejercicio o no suele hacer ejercicio, qué notas sacan las tareas, etcétera, etcétera. En el futuro pues le asignaré una nota de examen, etcétera. Cada uno de vosotros sois un ejemplo de ese marco que yo llamo alumno o estudiante. Sin embargo, vosotros no sois solo estudiantes, también pues sois, pues, por ejemplo, a lo mejor sois deportistas en un gimnasio, estáis asociados a un gimnasio. Entonces, desde el punto de vista del gimnasio, ¿dónde os sentáis en el aula? ¿Qué notas soléis sacar en las tareas? Etcétera. Eso no es relevante para ellos. Para ello va a ser relevante otra información, aunque seáis vosotros los mismos en los dos casos, tanto los estudiantes en mi punto de vista como los asociados a un gimnasio en el punto de vista del gimnasio. Esto que se comenta aquí es precisamente relacionado con las tareas de reconocimiento y predicción. La idea es que el sistema recibe información bien por un audio, bien por un texto escrito, algo que haga referencia al lenguaje natural, o bien por imágenes. Y entonces se hace reconocimiento sobre ese texto o esas imágenes y se hace predicción. Como otro ejemplo, aquí tenemos el marco silla, que cuando yo digo silla, en vuestra cabeza aparecen diferentes imágenes. Todas esas imágenes tienen elementos en común, que pueden ser, por ejemplo, pues que tiene un respaldo, tiene patas, quizás a lo mejor en algunas de esas imágenes, en varias, aparecen brazos y en otras, sin embargo, no aparecen brazos. Todas ellas tienen algo horizontal que vamos a llamar asiento. El número de patas suele ser 4, tienen unas dimensiones estándares, no son siempre las mismas, pero se mueven en un rango, etcétera. Es decir, todos esos elementos serían campos que a mí me sirven para, cuando recibo información, reconocer si lo que estoy recibiendo hace referencia a una silla o no hace una silla. Y fijaros también aparece información que me dice cómo utilizar ese marco. Ese marco sirve para sentarse. De forma que si yo tengo ganas de sentarme y veo algo que entiendo que es una silla, pues entonces puedo utilizarla para sentarme. Si no tuviese esta información, pues entonces simplemente estoy viendo una cosa que es una silla, pero no sé cómo utilizarla. En relación a esto, en otros vídeos, en otras clases, os he estado haciendo hincapié en lo importante que es que vosotros tengáis una estructura en vuestra cabeza de la realidad, precargado en vuestra cabeza. Es decir, vosotros para entender lo que son sillas y lo que no son sillas, tenéis en vuestra cabeza de alguna forma definido lo que son sillas. Si no tuvieseis eso,
vosotros veríais sillas, pero no sabríais qué son. De la misma forma, y este ejemplo ya lo he utilizado varias veces, para entender lo que estoy diciendo, vosotros tenéis precargado en vuestra cabeza las palabras del castellano. Y sabéis cómo suenan esas palabras. De forma que cuando las oís, las reconocéis y entonces entendéis lo que se está diciendo. Por contra, si hablase en otro idioma que no supieseis, vuestro oído recibe esos sonidos, pero no es capaz de encajarlos con significado y entonces no entenderíais lo que se está diciendo. Esto viene en relación a lo importante que es, para hacer un reconocimiento, lo importante que es tener precargado en el sistema, en la cabeza, estructuras capaces de representar la información que se recibe. Si no es así, la información que se recibe no se puede entender. Bueno, hay una excepción, que es ser capaz de ir construyendo esa estructura a medida que recibe información. Y entonces ya hablaríamos de aprendizaje. Pero ese tema lo abordamos después. Bien, pues hablemos de las fases de reconocimiento y predicción que hacía referencia a Minsky. La idea es muy básica. Si yo recibo información que encaja con campos de diversos marcos, pues entonces debo esperar la presencia del resto de campos de esos marcos. Y decir, pues estoy delante de bien una silla, bien un sillón, bien un carricoche, bien una puerta, lo que sea. Dependiendo de lo que yo vea, voy a reconocer una cosa u otra. Ese ejemplo es muy sencillo. Si vosotros veis algo que tiene 4 patas y que tiene un asiento, pues entonces podéis reconocer que lo que estáis viendo es una silla. Y como es una silla, que a lo mejor la silla, por ejemplo, está caída y no veis si tiene respaldo o no. No lo veis, pero como en vuestro marco dice que las sillas normalmente tienen respaldo, podéis predecir que eso que está en el suelo, que tiene 4 patas y una madera que une esas 4 patas planas, seguramente tiene un respaldo. De forma que podríais acercaros, coger la silla, moverla o lo que sea y confirmar si eso realmente tiene un respaldo o no tiene un respaldo. Y de la misma forma, si sirve o no sirve para sentarse. Por ejemplo, como está caída, pues podríais asumir, creo que es una silla, puedo sentarme, sin embargo, al darle la vuelta, pues veis pues, que eso no es una silla, sino que es una escultura. Y entonces, en vez de una tabla plana para sentarse, pues tiene una forma que sube hacia arriba y no es cómodo para sentarse. Bien, otro ejemplo de reconocimiento y predicción. Imaginaros que necesitáis buscar una casa de alquiler porque, pues, por ejemplo, vivís fuera de Córdoba y para venir a las clases o por cualquier razón, para ir a un puesto de trabajo en otra ciudad, necesitáis buscar una casa de alquiler. Habéis cogido el periódico, habéis visto diferentes opciones, habéis hecho varias llamadas y habéis contactado con algún dueño para ver la casa. Dueño o dueña, para ver la casa. Entonces quedáis a una hora y estáis frente a la puerta de la casa, el dueño o la dueña os recibe y dice, bueno, te enseño la casa. Antes de abrir una puerta, de abrir la puerta principal, vosotros estáis preparados para reconocer lo que se espera que haya en una casa, que es que haya habitaciones, que haya un salón, una cocina, un cuarto de baño, etc. Y a su vez, todos esos elementos que son campos del marco casa o vivienda, van a ser marcos que tengan sus campos. Por ejemplo, el campo baño pues va a tener el campo inodoro,
ducha, lavabo, etcétera. De forma que imaginaros que la dueña os dice, pasa y abre las puertas con total libertad y mira a ver si te gusta la casa. Entonces tú vas abriendo puertas y abre un poquito una puerta y ves que hay una bañera. Pues sin haber visto el resto de la habitación, tú ya estás preparado a reconocer rápidamente el resto de elementos que sabes que hay normalmente en un baño. Es decir, estás preparado para reconocer rápidamente un lavabo, un inodoro, etc. Por ejemplo, no estás preparado para reconocer un zapatero. Aunque, bueno, hay gente que en el baño pues tiene un zapatero porque no puede ponerlo en ningún otro sitio. O no estás preparado para ver una lavadora. Aunque, pues bueno, hay gente que en el baño pues tiene puesta una lavadora. Eso sería, por ejemplo, situaciones excepcionales. Es decir, tú no vas a definir el marco baño a través del campo lavadora. Sin embargo, sí que aceptas que cuando ves un baño con una lavadora, aceptas que es una excepción. Dices, bueno, voy a seguir considerando que eso es un baño, igual que sigo considerando que las gallinas son aves, pero no cumple la propiedad, la que sea. Por ejemplo, hay un elemento nuevo que es la lavadora. Bien, pues eso lo podríamos aplicar a todas las posibles habitaciones que nos encontremos en esa casa. Si abro un poco la puerta y veo una mesita de noche, pues entonces estoy preparado para ver una cama, un armario, etcétera, porque he deducido que lo que hay ahí es un dormitorio. Lo mismo si veo un fregadero, etcétera, etcétera. Y bueno, no lo he dicho, pero fijaros que eso es gracias a las redes que hay entre los marcos, los enlaces que hay entre los marcos. Que un baño sea, bueno, hemos dicho con marco, pero que a su vez pueda ser un campo del marco vivienda, quiere decir que el marco de vivienda tiene un enlace al marco baño. Es precisamente lo que acabo de decir. Entonces, si nos preparamos para predecir, para reconocer un tipo de marco, los enlaces que tiene ese marco nos preparan a su vez para reconocer marcos asociados a ellos. Esto es difícil de explicar, pero que nosotros funcionemos bien depende en gran medida de nuestra rapidez en reconocer los elementos del mundo. Si no somos rápidos en reconocer los elementos del mundo, pues entonces, bueno, es posible que tardemos en entenderla o es posible que no llegamos a entenderla. Si por ejemplo la realidad cambiase de forma más rápida a como yo soy capaz de reconocerla, pues entonces tendríamos un serio problema. Básicamente nos volveríamos, bueno, sería una de las causas para volverse loco, porque no te da tiempo a entender tu entorno y entonces pues no puedes manejarlo. Si la realidad cambia rápido, pero no tan rápido como eres tú capaz de reconocerla o como eres capaz de adaptarte a esos cambios, pues entonces pues simplemente necesitas que pase tiempo y necesitas que tu sistema se vaya adaptando a esos cambios. Por ejemplo, que ahora los coches son eléctricos
y no tienen embrague, pues bueno, pues necesitas acostumbrarte a no pisar el embrague. Que ahora los coches ya pues vuelan, pues necesitas acostumbrarte a mover un objeto que se mueve en vertical, no solo en un plano, etcétera. No solo en una superficie, mejor dicho, etcétera. Bien, esto de los puntos de vista ya lo he comentado, no hay nada más que añadir sobre ello. Y como he comentado, pues Mickey da alguna idea, no se explica cómo se llevan a la práctica y entonces hay diferentes implementaciones de cómo hacer eso, cómo hacer razonamiento con valores por defecto, cómo hacer razonamiento por analogía, que sería algo parecido a reconocimiento, es decir, veo un objeto que se parece a una estructura que tengo, cómo hacer predicción, etcétera. Y entonces cada uno pues, hace una interpretación diferente. Un ejemplo de un sistema basado en marcos es el sistema experto PIP, que lo vamos a describir ahora. El sistema experto PIP se hizo en el 76 y sirve para el diagnóstico de enfermedades. Y lo que hace es que para cada enfermedad crea un marco que tiene los siguientes campos: el campo nombre, el campo subtipo, es decir, cada enfermedad lo engloba dentro de otro marco más genérico. Tiene campos hallazgos que lo utiliza para reconocer enfermedades, es decir, por ejemplo, tener la temperatura alta y mocos, pues puede ser hallazgo, no lo sé, pero puede ser hallazgo de la enfermedad gripe. En el sistema PIP pues también había campos que son reglas de exclusión para descartar el reconocimiento de cosas que estoy considerando, elementos para darle más peso a unos marcos que a otros y enlace entre los marcos. Pues porque, por ejemplo, pues la presencia de gripe pues puede ser confundida con otra enfermedad. Entonces, si yo descarto gripe, pues accedo rápidamente a esas otras enfermedades que son similares. O la presencia de gripe puede complicarse y producir otras enfermedades. Pues entonces, si yo a un paciente le diagnostico gripe, me preparo a quizá diagnosticarle otra enfermedad más grave. Un ejemplo sería la enfermedad síndrome nefrótico, que es un subtipo de estado clínico que tiene estos hallazgos que no debe tener esa propiedad, que la proteinuria sea ausente, que es suficiente con que aparezcan esas cosas de ahí, de forma que si yo observo esos elementos ya puedo diagnosticar síndrome nefrótico, que tiene estos criterios mayores que me sirven para darle más importancia a esta enfermedad frente a otras, y estos criterios menores. A su vez, tiene enlace a otros marcos, como que puede estar producido por esos otros marcos, que pueden complicarse si aparecen esos otros marcos, que puede derivar en ese otro marco y también que podría transformarse en esas otras enfermedades. ¿Cómo funciona el sistema PIP? Pues llega un paciente, dice, pues me pasa esto y lo otro. Por ejemplo, llega el paciente y dice que cuando orino
no sale solo líquido, sino que hay otras cosas que salen. Y nada más. Entonces, el médico, pues al introducir estos datos en el sistema, se activan marcos que tengan estos hallazgos. Es decir, que en la orina haya elementos que no sean solo orina. Todos esos marcos pasan a estar de estado durmiente a estado semiactivo. Después, de entre todas las enfermedades que soy capaz de diagnosticar, pues a lo mejor se me activan 10 marcos, se pasa a semiactivo 10 marcos diciendo, oye, pueden ser algunos de estos 10 marcos. A continuación, pues miro qué hallazgos hay en esos marcos e intento buscar la presencia de los otros hallazgos. También puedo considerar los elementos que aparecen en el campo es suficiente para intentar confirmar con el paciente esos hallazgos o no. En el caso del síndrome nefrótico, pues, por ejemplo, además, podría intentar buscar si la concentración de proteinuria es superior a eso. Es decir, le mando una prueba al paciente, obtengo el resultado de la prueba y si eso se confirma y además observo que hay un edema masivo, pues entonces ya podríamos diagnosticar al paciente que tiene síndrome nefrótico. Si, por ejemplo, en vez de eso no aparece la característica de la proteinuria, que vemos que tiene que estar, pues entonces ya descartaríamos síndrome nefrótico e intentaríamos ver algunos de los otros marcos que se habían puesto en semiactivos o las relaciones que tiene el síndrome nefrótico con otros marcos. Fijaros, quizás esto es un ejemplo de ver lo importante que es nuestra rapidez en reconocer la situación. Es decir, aquí se está describiendo los elementos básicos para diagnosticar un síndrome nefrótico. Si veo eso rápido, pues diagnostico síndrome nefrótico rápido. Sin embargo, si mi base de datos tiene millones y millones de marcos y no están bien organizados, pues entonces voy a tardar mucho más tiempo en diagnosticar la enfermedad del paciente. Y a lo mejor era una tontería, era pues, una gripe o lo que sea. Como ventajas del sistema PIP, quizá la más interesante es esta de aquí, que es que pregunta, la idea es dirigir el diálogo en relación a los marcos que están semiactivos. Si, por ejemplo, viene un paciente y me dice que le duele la cabeza, pues no me planteo si puede tener un callo en el pie y preguntarle, a ver, enséñame el pie. No. Aunque podría tener un callo en el pie y pudiera ser un elemento a tratar en ese paciente, el diálogo con el paciente no tiene sentido que siga ese discurso. Tiene que seguir el discurso tiene que seguir el curso de los elementos que aparecen en los marcos que han pasado a semiactivos. Es decir, pues si le duele la cabeza, solo voy a preguntar cosas relacionadas con enfermedades que tengan dolor de cabeza en su hallazgo. Bien, como herramientas de marcos, pues hay muchas. De hecho, ahora después voy a presentar un programa que hace cosas con marcos. Y cada una pues tiene sus propiedades específicas y sus propiedades comunes entre diferentes herramientas. La mayoría de ellas, una cosa que tiene es que la mayoría de ellas no tienen redes de activación
pero sí introduce cosas que a mi conocimiento no las tenía en cuenta Minsky, que son la distinción entre lo que son clases y lo que son instancias. Una clase va a ser la definición genérica de un concepto y una instancia va a ser un objeto concreto de un concepto. Entonces, por ejemplo, si decimos que las personas tienen 2 brazos y 2 piernas, estamos hablando en abstracto, estamos hablando de la clase persona. Si decimos que Pedro tiene 2 brazos y 2 piernas, pues entonces estamos hablando de un objeto concreto, estamos hablando de una instancia de la clase persona. Y esas instancias no tienen por qué ser siempre objetos físicos. Por ejemplo, si hablamos de cosas abstractas, por ejemplo, la amistad. La amistad es una cosa que ocurre entre 2 personas que pues hace que esas 2 personas se traten bien. Estamos hablando en genérico, por tanto estaríamos hablando de la clase amistad. Sin embargo, si hablásemos de pues, Pedro y Juan son amigos, entonces estamos hablando de un objeto concreto del concepto amistad. A su vez, esas clases y esas instancias pues, se organizan en una red taxonómica que permite la herencia de propiedades. Esa herencia de propiedades permiten deducir cosas que no están explícitas en determinados elementos de esa red. Pues, por ejemplo, si hemos dicho que las personas, además de 2 brazos y 2 piernas, pues tienen cabeza, y yo he dicho que Pedro tiene 2 brazos y 2 piernas, explícitamente ya sé que tiene 2 brazos y 2 piernas. Pero aunque no haya dicho que tiene cabeza, como es subclase de la clase persona, también deduciré que tiene cabeza. Esa red taxonómica que permite la herencia de propiedades se basa en enlaces de tipo es-un. Es decir, voy a organizar las clases en superclases y subclases y se debe cumplir que las subclases son es un tipo de la superclase. Lo mismo ocurre con las instancias y las clases. Si digo que un objeto pertenece a una clase, entonces debo poder leer que un objeto es un y lo que sea esa clase. En los ejercicios, pues por ejemplo, si digo tengo la clase persona, que como veis en los ejercicios las clases las vamos a poner en rectángulo. Esa S la voy a utilizar como enlace de subclase. Y aquí tengo una instancia que la vamos a utilizar, la vamos a generar como elipses. Y ese enlace me dice que es una instancia. Entonces, yo, habiendo generado ese sistema, debo poder leer. Carlos es un profesor. Como eso es correcto, pues vamos bien. Y de la misma forma debemos poder leer. Un profesor es una persona. Como eso es correcto, vamos bien. Por contra, en los ejercicios a veces ponéis relaciones que no son correctas. Por ejemplo, imaginaros que ponéis amistad, que es un concepto que hemos utilizado antes, y decir, pues bueno, como una amistad ocurre entre personas, pues vamos a decir que es subclase de personas. Eso es incorrecto, porque no debemos poder leer una amistad es una persona. Eso no tiene sentido, así que eso no debemos ponerlo. Cuando no podamos leer es un,
entonces estamos utilizando un tipo diferente de enlace, no un enlace ni de subclase ni de instancia. Los enlaces como veis, son transitivos. Eso quiere decir que, como yo he dicho que Carlos es un profesor y que los profesores son personas, pues entonces también puedo deducir que Carlos es una persona. Y por tanto, hereda las propiedades que yo le haya puesto a persona. Aquí tenéis un ejemplo de una red taxonómica. En este caso, bueno, en esta representación los enlaces están al revés de cómo se suelen representar en la mayoría de sistemas. Según esta red, pues estaríamos diciendo pues, que una mascota es un tipo de animal, que los animales son un tipo de seres vivos o también un tipo de vivientes y entonces heredan propiedades que aparezcan aquí y que también heredan propiedades de lo que defino como objeto físico. Por tanto, mediante la propiedad transitiva, yo puedo decir que una mascota pues tiene, por ejemplo, unas dimensiones. Y esas dimensiones es una propiedad del objeto físico. Como hemos comentado, en los marcos se hace deducciones por herencia. Habría dos tipos de herencia. La herencia estricta, que es que todas las propiedades se tienen que heredar sí o sí. Esa normalmente no se implementa porque no sirve para representar conocimiento excepcional. Y la herencia por defecto, que sí nos sirve para representar conocimiento excepcional. En este caso, pues tendríamos ave que tiene la propiedad de volar, pingüino que no vuela. Aunque aceptemos que los pingüinos sean un tipo de ave. Como dice aquí, la lógica utiliza o representa bien la capacidad de herencia estricta. No sirve para hacer una herencia por defecto. Bien. Acabando con los marcos, vamos a hablar de esto, de facetas y demonios. ¿Qué son las facetas? Lo mismo que los campos definen a los marcos, las facetas van a ser propiedades que se van a utilizar en la definición de los campos. Entonces, por ejemplo, si tenemos el marco persona y el campo altura, pues a ese campo altura le podemos asignar la faceta de valor por defecto. Nosotros cuando hablamos de una persona nos hacemos ya una idea de qué altura tiene o sabemos unas restricciones que tienen que cumplir sus propiedades. De primera no vamos a asumir que la persona de la que estoy hablando mide más de 3 metros. De hecho, nuestra primera idea que nos hacemos de esa persona de la que se está hablando es que pues mide, pues yo qué sé, entre, pues por ejemplo, entre 1,5 m y 1,80 m. Lo que sea, no sé. Además, pues podríamos asignarle otras facetas como la certeza que tengo yo de que ese campo tenga un determinado valor. O la última que se utilizaría para establecer o para ayudar en la comunicación con un usuario. Es decir, si un programa intentase localizar el valor de un campo que no se encontrase, pues podría utilizar lo que aparece ahí como faceta de interfaz para preguntarle al usuario por el valor de ese campo. Por otro lado están los demonios, que serían
programas que están ejecutándose en todo momento y sobre todo manteniendo la consistencia de los datos que maneja el sistema. Como algunos, los más comunes pues serían los que aparecen ahí abajo, que son demonios de necesidad, que es cuando necesitamos conocer el valor de algún campo y no lo tenemos, pues se ejecutaría ese demonio para intentar descubrir ese valor. En particular, una de las opciones que podría hacer ese demonio sería mostrarle al usuario la faceta de interfaz que hemos mencionado antes. De acceso, que es controlar quién hace una lectura de algún campo, de asignación o de modificación, que es pues, establecer ciertas comprobaciones o cosas para mantener la consistencia de los datos cuando se hacen modificaciones de ciertos campos. Por ejemplo, imaginaros que tenemos el marco persona, donde está el campo fecha de nacimiento y el campo edad. Pues si por alguna razón en alguna persona teníamos una fecha de nacimiento que era errónea y la cambiamos, al cambiar la fecha de nacimiento sería deseable que automáticamente también se cambiase la edad. De eso se encargaría un demonio. Bueno, estos ejemplos de lo que he comentado antes. Otra forma de intentar obtener el valor de un campo y no es preguntándoselo al usuario sería ejecutar algo para encontrar ese valor en la información que está recibiendo. Por ejemplo, si el sistema está recibiendo información de un texto, está leyendo una noticia y necesita establecer el valor de, pues, por ejemplo, el número de asistentes a un partido de fútbol. Pues intentaría buscar cosas que estén relacionadas con eso que está buscando. Pues, por ejemplo, pues los sustantivos personas, el sustantivo asistente, un número. Y después relacionar ese número con lo que puede ser. Por ejemplo, si ve que aparece el número 7, pues a lo mejor lo descarta porque es más probable que ese 7 se refiera al número de goles en total, en vez del número de asistentes, etc. Bien, pues este programa se llama Protege y sirve para definir ontologías. Ontología básicamente es como las reglas de un lenguaje o quizá un lenguaje sobre el cual podés escribir las cosas que son ciertas. Y estas ontologías utilizan marcos o redes taxonómicas para hacer herencia de propiedades, pero también lo mezcla con un poco de lógica para poder hacer razonamientos, inferencias bastante interesantes. Aquí tengo cargado una ontología sobre pizza. Entonces, si veis, tenemos aquí la clase comida, que como subclase de comida, pues está el helado, la pizza, la base de una pizza y el topping que se le puede echar a una pizza. Y cada uno de esos elementos pues tiene sus definiciones de campos, propiedades, etc. Por ejemplo, en pizza, si observáis aquí, dice que pizza es una cosa que es subclase de comida, pero que también tiene la propiedad de que ahí está utilizando la función hashBase que está en otra pestaña, en Object Property. Aquí está hashBase. Es una función que se aplica a pizza y, los valores son pizza base. Entonces, en pizza, si os fijáis, dice que una pizza debe tener una pizza base. Es una propiedad que se le está asignando al marco pizza, que todas las pizzas
tienen una base de pizza. Fijaros que si esto no se le dice al ordenador, el ordenador no tiene por qué deducirlo. Podría pensar que las pizzas pues, son cosas que flotan en el aire. ¿Quién sabe? De esta forma le estamos diciendo, bueno, flote o no flote en el aire, tiene que tener una pizza base. Además, también se le está diciendo que si algo pertenece a pizza, entonces no puede pertenecer ni a helado, ni a pizza topping, ni a base de pizza. Y bien, por enseñar, bueno, este programa Protege pues hace cosas bastante curiosas en el razonamiento, y simplemente por enseñaros alguna curiosa, pues fijaros que aquí en pizza hay algunas clases que tienen aquí un círculo que no tiene nada y otras que tienen 3 barras. Las que tienen 3 barras, lo que está diciendo es que tienen una definición de forma que podrían inferir los elementos que pertenecen a esa clase aunque no se digan explícitamente. Por ejemplo, aquí dentro de pizzas con nombre, pues tenemos que American Hot, pues fijaros todo lo que tiene, y una de las cosas que tiene es Hot Green Pepper Topping. Hot Green Pepper Topping, si nos viniésemos aquí, Pepper Topping, Hot Green Pepper Topping, fijaros que tiene la propiedad de que su valor de que tiene picante es hot. Por tanto, el sistema ya sabe que una pizza American Hot es picante. Y fijaros que aquí tiene la definición de pizza picante. Pizza picante es cualquier cosa que pertenezca a la clase pizza y también que tenga un topping que sea picante, que pertenezca a la propiedad de topping picante. Pues dicho eso, si aquí les decimos que nos muestren no solo lo que se ha afirmado explícitamente, sino también lo que puede deducir, es que en pizza picante tenemos American Hot. Es una cosa que no habíamos dicho. Nosotros habíamos dicho que una pizza American Hot tenía green pepper, hot green pepper, pimiento verde picante. Y que el pimiento verde picante, pues, es picante. Al decir eso, el sistema ya puede deducir que una pizza picante es esa, la American Hot. Y repito, eso parece trivial, pero no una trivialidad. Si no esa deducción se puede hacer gracias a que nosotros hemos dicho que pizza picante es cualquier cosa que tenga un topping que sea picante. Pero si no decimos eso, por mucho pimiento picante que echemos en una pizza, el sistema no podría deducir que esa pizza va a ser picante o no. Bueno, aparte pues hay otras deducciones, como por ejemplo, ha deducido cuáles son las pizzas vegetarianas, que son estas de aquí, y lo ha hecho gracias a que en la definición de pizza vegetariana dice que no hay ni pescado ni carne. También, bueno, porque es una pizza con queso, etcétera. Y no entro más en este programa. Hay un tutorial muy interesante de este programa para ir creando esta ontología sobre pizza paso a paso. Y entonces te enseña bastante funcionalidad de esta interfaz y cómo poder escribir diferentes cosas para hacer un lenguaje interesante. Aparte de eso, pues no explico más cosas de este programa. Vuelvo a las diapositivas. Bueno, sobre los ejercicios de Markov, pues el primer ejercicio es bastante sencillo. Básicamente
Ahí hay varios conceptos que tienen sus campos y que habría que organizar en una red taxonómica. No voy a entrar en ese, considero que es demasiado sencillo. El segundo es un ejercicio un poco abierto y va sobre el primero. Dice, dado el sistema de marcos construido en el problema anterior, ¿de qué capacidades habría que dotar al mismo para que constituyera un sistema automático para resumir noticias? La idea es, si nuestro sistema de marco anterior recibe un texto de una noticia, ¿cómo funcionaría nuestro sistema para poder entender esa noticia, responder a preguntas que se le hiciesen sobre esa noticia, responderlas correctamente, obviamente, y o incluso poder resumir la noticia con sus palabras? Con respecto al primero, para entender la noticia, básicamente tiene que poder encontrar en el texto que recibe, tiene que poder encontrar cosas como el lugar, el día del suceso que ha ocurrido, cómo categorizar ese suceso en estos tres subtipos que están considerados, encontrar las diferentes propiedades de algunos de esos tipos. Por ejemplo, en desastres naturales, pues cómo encontrar, bueno, estos son subtipos de desastres naturales, pero en terremotos pues es interesante conocer la falla que lo produjo, la magnitud del mismo, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que aparte de definir los marcos, clases e instancias de nuestro sistema con sus enlaces, aparte de eso es necesario definir los demonios, que yo lo voy a pedir simplemente como un párrafo, un texto, describiendo cómo funcionaría el demonio para, pues, por ejemplo, buscar en un desastre natural, buscar el número de muertos. Es decir, el sistema ha recibido información, ha deducido que es un desastre natural y necesita entender cuántos muertos había. Pues, ¿qué buscaría? Pues, por ejemplo, me podéis decir que buscaría las palabras muertos, fallecidos, o por ejemplo la frase perder la vida y un número asociado a esa frase. De esa forma, pues encontraría el valor que debe tener ese campo, el campo número de muertos. Y algo similar sería en el resto de propiedades. En el ejercicio 3 precisamente tenéis un ejemplo, ahí tenéis una noticia y entonces se os pide que expliquéis cómo consigue el sistema entender esa noticia. Es decir, saber que estamos hablando de un terremoto, en este caso es trivial, saber el número de fallecidos, la falla que lo produjo, la magnitud, etcétera. Después hay varios ejercicios donde se os pide que diseñéis el sistema de marcos asociado a eso. Básicamente ahí lo que estoy pidiendo es que me digáis qué elementos son clases y por tanto los representáis con rectángulos. Y en esos elementos hay propiedades, pues que me las pongáis aquí. Aquí va el nombre de la clase. Puede haber más clases, puede haber algunas que sean subclases de otras, puede que aparezcan instancias y puede que aparezcan otras clases que tengan relación con otras, pero que no sea a través de subclases, sino que sea a través de lo que vamos a llamar enlaces de propiedad. Es decir, este campo tiene que ser una instancia de esta clase. Simplemente os doy una pista. Por ejemplo, aquí aparece artículo revista. Pues sería lógico crear la clase revista, la clase artículo. ¿Y cómo se relaciona artículo con revista? No puede ser con un enlace de subclase, porque es incorrecto decir una revista es un artículo.
Y también es incorrecto decir un artículo es una revista. ¿Cómo es la relación? Es de propiedad. Y una propiedad que tiene la revista es los artículos que publican. Y esta propiedad tiene que ser objeto de la clase artículo. Bueno, también podemos tener en algunos casos, clases de propiedad de esta forma. Precisamente este objeto de aquí es una instancia de esta clase que va a tener este campo. Este campo lo tiene aquí. Y el valor que toma este campo, en este caso, es esta instancia. Bien, eso con respecto a marcos, pasamos a guiones. Bien, sobre los guiones. Como comentamos antes, se proponen por Hank. Su objetivo es mejorar la representación que ya había hecho con los grafos de dependencia conceptual. Y se da cuenta de que hay cosas que dependen del contexto. Para entenderlas bien, es necesario definir el contexto en el que se representan. Entonces, el guión precisamente es una estructura de datos que nos permite definir ese contexto de diferentes cosas. Es un tipo especial de marco, salvo que hay unos campos que tienen una secuencia en el tiempo. Es decir, va primero uno, después otro, etc. Estos campos se llaman las escenas. No son los únicos campos de los guiones, también hay otros como vamos a ver. Entonces, ¿qué elementos tenemos en un guión? Tenemos las escenas, que ya lo hemos comentado, son cosas que ocurren a lo largo del tiempo. Los roles, que son los agentes que intervienen en ese guión. Los objetos, que son los elementos que se utilizan en ese guión. También, obviamente, el nombre del guión. Condiciones que tienen que ser ciertas para poder considerar ese guión. Y resultados, sobre todo condiciones y resultados. Resultados es lo que ocurre una vez que se ha ejecutado ese guión. Como pone ahí, pues quizá también es interesante los instrumentos, lo que pasa es que los instrumentos suelen ser objetos, y los lugares, que también podría considerarse como elementos que se han referenciado entre los objetos. Ejemplo, vamos a representar el guión restaurante. Y entonces ahí en ese texto dice: durante una visita a un restaurante se espera encontrar ciertos elementos básicos como mesas, sillas, menús, cubiertos y comida. Eso, que está en negrita, pues son precisamente objetos que deben aparecer, o que si no deberíamos inferir en el caso de considerar que estamos en el guión restaurante. Igualmente se espera encontrar determinadas personas que desempeñan diferentes papeles como maître, camarero y cajero. Pues eso serían roles. Aparte no se menciona, pero seguramente vosotros diréis, pues también está el cliente, obviamente. Ese es también un rol importante. Además, se supone que las personas que van al restaurante porque tienen hambre y tienen dinero para pagar. Esos dos serían condiciones del guión restaurante, y como resultado de su estancia en el restaurante, cuando se vayan tendrán menos hambre y menos dinero. Pues eso serían resultados. Escenas que nos planteamos en el guión restaurante: pues el cliente entra en el restaurante y se sienta, el camarero le entrega el menú, el cliente selecciona unos platos, etcétera, etcétera. Si os dais cuenta, estas escenas ocurren en ese orden. Y es importante ese orden. No, en el guión restaurante que estamos considerando, no puede ocurrir que el cocinero prepare la comida antes de que el cliente entre y se siente en el restaurante. Bueno, un detalle
¿Cómo se representan los roles y los objetos? Pues serían simplemente variables de ese marco guión. ¿Cómo se representan las condiciones? Pues a través de restricciones sobre las variables de ese marco guión. Iguales los resultados serían cosas que podemos deducir de ese guión. ¿Y cómo se representan las escenas? ¿Cómo se representan las escenas? Pues a través de grafos de dependencia conceptual. Bueno, una aclaración. Si yo os pido un guión en el examen, a no ser que el enunciado lo diga explícitamente, no me tenéis que hacer los grafos de dependencia conceptual de todas las escenas. Me basta con leer algunas escenas y que eso se vea claro que es fácil de trasladar a un grafo de dependencia conceptual. Si yo leo esto, me imagino que no tenéis mucha dificultad en representar eso con grafos de dependencia conceptual. Si en vez de esto me escribís, por ejemplo, pues el cliente ejecutó el guión restaurante, pues eso no es suficiente. ¿Inferencia en los guiones? Pues la inferencia ocurre muy similar a como ocurría en los marcos. La idea es que nuestro sistema tiene varios guiones, recibe información en un texto o en una imagen o lo que sea y tiene que encajar esa información que recibe en los campos de los guiones que tiene. Los guiones con mejor encaje van a ser preseleccionados, es decir, es más probable que sea alguno de esos guiones que otros guiones que tengan peor encaje. Y mientras hacemos ese encaje, va a haber una asignación de las variables de los guiones que estamos seleccionando para poder de esa forma entender lo que está ocurriendo. De esa forma, pues, si nosotros tenemos un sistema que en un momento ve que hay muchos niños jugando en un recinto cerrado y que de repente llega una persona con una tarta, pues bien, ese ejemplo lo habíamos visto en los marcos, pero también lo podemos ver aquí en los guiones, que es que el guión de cumpleaños infantil pues va a tener sus roles, sus objetos, entre ellos la tarta, y también va a tener su escena. Y obviamente la escena de que el niño sopla las velas va a ocurrir después de que le pongan la tarta delante. Aquí tenéis un ejemplo de inferencia. Os lo relato. Esta es la información que recibe un sistema y entonces dice, bueno, y antes de nada, imaginaros que tenemos los guiones comer en un restaurante, pero también tenemos el guión comer en casa de un amigo y jugar a los bolos. Entonces el sistema empieza a recibir información y dice, Luis y Rosa fueron a cenar a Torreblanca el jueves pasado. Bien, pues al leer eso nos damos cuenta de que aparece el verbo cenar. Y en los guiones, ir a un restaurante y comer en casa de un amigo, aparece la primitiva ingest en alguna escena. Mientras que en jugar los bolos no es obligatorio que aparezca la primitiva ingest. Por tanto, el sistema podría empezar a pensar que no es el guión de jugar a los bolos. Es el guión o bien de ir a un restaurante o bien de comer en casa de un amigo. También jueves puede ser una palabra que le entienda y entonces puede decir esto está relacionado con la fecha. También puede tener una base de datos de nombres y decir pues estos son personas que además son los que van a cenar. Por tanto, son lo que yo he puesto como agente en la escena de que ingiere la comida. Si en mi escena
o bien el cliente o bien el amigo ingiere la comida, yo ya sé que esa gente es Luis y Rosa. Bien, avanzamos. En cuanto llegaron, dos camareros le atendieron con mucha amabilidad. Pues al ver la palabra camarero, pues seguramente eso ya nos decanta por el guión restaurante, porque en el guión restaurante seguramente aparece el rol camarero, y sin embargo ese rol no aparece en Comer en casa de un amigo. Podríamos considerar que puede haber un catering, y entonces pues a lo mejor podemos seguir con ese caso. Pero para hacerlo sencillo nos vamos a quedar solo con el restaurante. Aparte, fijaros que el sistema empieza a deducir cosas que no están ahí escritas. Dice, los camareros les atendieron. ¿A quién atendieron los camareros? No lo dice explícitamente. Pero como en el guión aparece que el camarero es el que atiende al cliente y que nosotros ya sabemos que el cliente es Luis Rosa, pues entonces el sistema sería capaz de deducir que los camareros, esos dos camareros, atendieron a Luis Rosa. Seguimos. Pidieron sopa de marisco, cordero asado y tarta de manzana. Pues a lo mejor tiene una base de datos con un plato y entonces esto saben que es la comida que se comió. A lo mejor no la tiene y aún así el sistema es capaz de deducir que esa es la comida. ¿Por qué? Pues porque tiene una escena que hace referencia al verbo pedir. Y el objeto de lo que se pide en esa escena es la comida. Por tanto, el sistema podría deducir que esto es precisamente la comida, porque es lo que se pide. Además, aunque no aparece explícito, sabe quién ha pedido esa comida. No fueron los camareros, fueron los clientes, Luis y Rosa, porque en la escena de pedir la comida, quien ejecuta la acción es el cliente. Todo estaba delicioso, que de alguna forma el sistema tendría que deducir que lo que estaba delicioso es la comida. En particular no debe cometer la equivocación, aunque aquí ponga todo, no debe cometer la equivocación de pensar que los camareros también era una de las cosas de que estaba delicioso. ¿Y cómo el sistema puede conseguir no cometer esa equivocación? Pues porque la comida puede haberla representado con un marco que tenga diferentes propiedades. Y una de las propiedades pues sea pues, la calidad, el gusto, lo que sea, con valores posibles, restricciones en sus valores, donde una de ellas sea delicioso. Mientras que el marco camarero, pues el término delicioso pues no aparece en ese marco. Dejaron una buena propina y decidieron volver allí. Pues aquí el sistema sabe que es Luis y Rosa porque son los clientes. Y aunque no aparece explícito, el sistema puede deducir que Luis y Rosa pagaron la comida. Porque ya hemos asumido que estamos en el guión restaurante y en el guión restaurante hay una escena que es que el cliente pide la factura y la paga. Bien, y con eso fin de este tema de marco y guiones, porque las ventajas e inconvenientes en realidad se refiere a la idea clásica de los guiones y cómo después pues se la mejora, pero en eso no vamos a entrar. Nada, bueno, vamos a ver algún aspecto de algunos ejercicios sobre guiones. Bien, ejercicios de guiones, pues aquí este ejercicio es muy sencillo. Es prácticamente el mismo guión de restaurante, pero en el caso de ir a un cine. Aquí, todos esos son muy sencillos, muy similares a lo que hemos visto en las diapositivas.
Aquí en el 9 no lo he comentado en la diapositiva, pero para saber si un sistema ha entendido la información que ha recibido, pues se le hace preguntas. Por ejemplo, en el caso anterior, al del restaurante, pues se le preguntaría, ¿qué es lo que está delicioso? A ver si el sistema, en vez de responder todo, responde la sopa de marisco, el cordero asado, etc. O si se le pregunta, ¿quiénes pidieron la comida? Pues que responda Luis, Rosa, etcétera, etcétera. Y en el ejercicio 10, pues os he puesto ahí como 2 guiones que tienen que ser similares, pero algo hay que los diferencia para que el sistema, cuando reciba información escrita en un texto, pues pueda entender de qué estamos hablando. Como ejemplo, pues imaginaros que el texto pues dice: los alumnos entraron puntualmente al aula, el profesor repartió la hoja, todo ocurrió en silencio y al terminar los alumnos les dejaron la respuesta al profesor y se marcharon. Lo interesante será que haya alguna diferencia entre realizar examen de SIN y asistir a una clase de SIN para que el sistema sea capaz de darse cuenta que lo anterior era un examen y no una clase cualquiera. Y ya sí, ya hemos acabado el tema de marcos y guiones. Un saludo.